Perfecto. Perfecto. Bueno, no escuché la presentación, espero que hayan hablado bien de mí. Estábamos muteados los del Zoom. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial. Vamos a compartir la pantalla. Excelente. Bueno, el contenido de la charla de hoy va a ser intentar llegar a una definición y aclarar algunos términos comunes cuando se refiere a inteligencia artificial, hablar un poquito de la experiencia que hay del uso de inteligencia artificial específicamente en selección embrionaria y sobre todo contar la experiencia que un poquito ya se tocó en otras charlas de Procrearte, la experiencia local, en conjunto con Fraidatec, que arrojó resultados prometedores. Podemos ver también un poquito los desafíos que estas técnicas nos van a traer al futuro y, bueno, también tratar de adivinar cuál va a ser el rumbo de esta tecnología. Con respecto a la definición, bueno, es algo... Primera definición, que es un poquito incompleta, que dice que la inteligencia artificial es la ciencia de hacer que las máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia si las hicieran las personas. Esto es un poquito incompleta, no termina de definir qué, qué es la inteligencia, pero bueno, fue una primera aproximación. Y después, ya en el año 2020, un grupo de estudio dice que es cualquier técnica que permita que computadoras imiten la inteligencia humana. Vemos que en estos varios años, entre una definición y la otra, no hubo mucho cambio y siguen siendo definiciones insuficientes. Pero probemos esto quizás de manera interactiva, a ver si se animan desde los que están en el salón y en casa, escanear este código QR de la pantalla y responder algunas de las preguntas que surgen ahí. El que no pueda acceder con el código tiene la posibilidad de meterse en menti.com y usar el código ese numérico que aparece debajo. Y la pregunta es, de todas estas tecnologías que van a figurar en la lista de votación, si nos parece que involucran o no la inteligencia artificial. Doy ahí unos minutos para que puedan acceder y podemos ir viendo si ya no sé si pudieron acceder, si alguien me confirma, lo vemos. Bueno, ahí empieza a cargarse los resultados. Como vemos, se mueven, ¿no? No hay un consenso de lo que nos parece a nosotros inteligencia artificial. Tenemos, por ejemplo, el que viene ahí más debajo es el cálculo del índice de masa corporal. Uno sabe que eso es una simple cuenta, pero tendríamos que pensar que eso quizás hace 50 años que lo hiciera una máquina, podría resultar algo que uno dice, eso es algo de inteligencia, ¿no? La transcripción de un audio quizás es algo que, que es más novedoso. Boti, no sé si están familiarizados, el chatbot del gobierno de la ciudad, quizás tiene preguntas pregrabadas, pero también tiene cierto grado de aprendizaje. Y como vemos, todas estas cosas, bueno, no estamos del todo seguros si eso es inteligencia artificial o no lo es. Y esto nos lleva a la siguiente diapo, que es una definición que se modifica a medida que avanza la tecnología. Realmente lo que es inteligencia artificial o no depende un poquito de lo que nosotros consideramos una función inteligente y en el contexto en el que estamos inmersos. Hace 50 años, un aparato que nos calcule el índice de masa corporal automáticamente, quizás nos parecía novedoso. Hoy en día sabemos que es un simple cálculo que está detrás de alguna aplicación o lo que sea. Lo que importa con la inteligencia artificial en realidad es el qué es lo que va a buscar, qué información nos va a dar, y no el cómo lo hace. Ya vamos a hablar de sistemas de aprendizaje y de otras cosas que hacen la inteligencia artificial, pero eso es lo importante, es el qué. La definición se va moviendo todo el tiempo. Quizás la que más me gusta de las definiciones es esta que dice que es cualquier sistema que perciba el entorno y tome decisiones que maximicen la posibilidad de conseguir su objetivo, eso podría ser algo de inteligencia artificial.
Y como vimos con las preguntas que tuvimos en el Menti, bueno, está presente en el uso cotidiano en un montón de cosas, en los motores de búsqueda, cuando hacemos una búsqueda en Google, los asistentes personales de los teléfonos o en dispositivos hogareños, en el chatbot de WhatsApp, y cosas que sí, que decimos esto seguro es algo moderno, que es como el auto de piloto automático de Tesla. Bueno, todos en mayor o menor medida utilizan dispositivos de aprendizaje. Entonces, vamos a aclarar algunas definiciones relacionadas que, por ahí para desmitificar un poco estas palabras que a veces generan que uno no profundice demasiado el tema. Tenemos Machine Learning, básicamente es la manera en que las máquinas aprenden, es la utilización de algoritmos que permiten a las máquinas aprender, imitando la forma que aprendemos los humanos, y es un proceso que puede ser o supervisado, este es el proceso que necesita la intervención humana para clasificar los datos, etiquetarlos, es decir, ordenar, y el no supervisado, que es donde los datos y todo el conjunto de cosas a analizar se arrojan al algoritmo y el algoritmo saca conclusiones por patrones y por identificación sin ningún tipo de supervisión humana. Y después otra de las palabras claves que a veces resuenan en estos temas es la de red neuronal. Acá hay muchos biólogos y médicos, esto es fácil de entender, es lo mismo que tenemos como en el cerebro biológico un grupo de nodos que forman una red, bueno, lo mismo con inteligencia artificial, se usa una red con diferentes nodos que resuelven diferentes tareas para resolver cuestiones muy puntuales. ¿Cómo se define o se clasifica la inteligencia artificial? Bueno, hay varias maneras de clasificarla. Una es según la capacidad. Esto es donde estamos parados hoy en día. La capacidad que tiene la inteligencia artificial más común en un montón de áreas es la de una inteligencia artificial estrecha, que mediante Machine Learning aprenden a hacer bien una sola tarea. Digamos, son específicas para una tarea, si bien hay algunas que ya empiezan a ser multifunción, es donde estamos parados hoy en día como en el estadio evolutivo de lo que se piensa que va a ser la inteligencia artificial. Esto ya es un poquito más de ciencia ficción, pero se cree que los próximos pasos es lograr una inteligencia artificial general, una computadora que sea tan inteligente como un humano, y por último, una superinteligencia artificial que es una inteligencia más capaz que los mejores cerebros humanos en conjunto en todos los campos del saber. Esto ya es proyecciones, no sabemos si vamos a alcanzar estos niveles de complejidad, pero es básicamente donde se está apuntando. Otra manera de clasificarla, como lo vimos antes, es según el método de aprendizaje, ¿no? Puede ser simbólica, donde hay unas reglas definidas por los humanos, y estos resultados van a tener una explicabilidad, porque uno sabe qué reglas y qué conexiones le va a enseñar a buscar a esta inteligencia artificial. Lo que no se puede es adaptar porque las reglas estas son bastante fijas. Y después las de aprendizaje automático, donde uno introduce los datos, el algoritmo, los targets, y mismo produce las reglas, las asociaciones que le parecen pertinentes. No sabemos explicar los resultados que surjan de uso de estos algoritmos, pero sí son muy adaptables a cualquier cambio que uno le introduzca, va a buscar nuevos patrones y nuevas formas de explicar alguna problemática. Y por último, una clasificación más sencilla es según la tarea que cumpla. Inteligencia artificial para procesar imágenes, video, para procesar el lenguaje natural, para la robótica, para la detección de anomalías, conducción autónoma, generación de recomendaciones, en fin, esto están en el día a día, ya nos acompaña. Entonces, ¿qué pasa en la medicina? Bueno, en medicina reproductiva vimos que empezaron en las revistas científicas a aparecer un montón de trabajos que hablan de inteligencia artificial, y este es un fenómeno que se reprodujo quizás en mayor medida en todas las especialidades médicas. ¿Qué pasa en medicina reproductiva puntualmente? Bueno, para hablar de selección embrionaria, que es el módulo que tenemos hoy, se basan dentro de la presunción de la variabilidad del operador en la clasificación morfológica de los embriones. Entonces se postula que la inteligencia artificial pues, es una herramienta
para eliminar la subjetividad de las técnicas manuales de la clasificación clásica. Se produce un entrenamiento de una red neuronal que aprende las características visuales del embrión y a ese embrión se le asocia un resultado clínico de embarazo positivo o negativo. ¿Qué ventajas nos daría contar con esta tecnología? Un aumento de la estandarización y en la habilidad de detectar las sutilezas en el embrión, que quizás no son obvias para el ojo humano, pero bueno, también trae desafíos. Hay el efecto caja negra de muchos de estos protocolos. No sabemos realmente qué es lo que sucede cuando uno introduce la imagen de un embrión o alguna información y nos da una conclusión, cuál fue las conexiones que hizo. Eso queda todo dentro de esta caja negra que no conocemos los resultados. Puede haber alguna introducción de sesgos, nosotros alimentamos la información, la clasificamos y ahí puede generarse algún sesgo durante el entrenamiento. Y la verdad que los estudios hasta la fecha puntuales son todavía experimentales y no son lo suficientes para que sea una recomendación más generalizada. Hay un montón de trabajos publicados. Para no entrar en trabajo por trabajo, voy a tratar de hacer esquemáticamente cuál es el diseño de la mayoría de estos trabajos de clasificación embrionaria. Primero se parte de un set de datos, que generalmente empezaron la mayoría con imágenes de time-lapse, con toda la información del recorrido del embrión, y después, más recientemente, se están usando imágenes de blastocistos estáticas. A esto se le suman los resultados clínicos de embarazo o no embarazo, y este set de datos se hace una selección. No todas las imágenes son buenas candidatas para procesarse, lo mismo con el timelapse, tiene que cumplir una determinada estandarización, y de la selección de imágenes que nos quedan para poder utilizar, se realiza un procesamiento y una segmentación que es básicamente traducir la imagen a un lenguaje que el protocolo pueda entender, ¿no? Entonces acá vemos cómo se segmenta este blastocisto en varias capas para que sea más fácil de digerir por el algoritmo de inteligencia artificial. Una vez que están segmentadas las imágenes, se pueden clasificar, en este caso en los embriones, por su forma. No es lo mismo un embrión haciendo hatching, morfológicamente, visualmente, que un embrión circular. Entonces estas imágenes se dividen para entrenar el algoritmo por separado. Y una vez que tenemos todo el pool de imágenes que vamos a usar, se dividen alrededor de un 80% de imágenes que van a ser utilizadas para entrenar el algoritmo. Estas imágenes se alimentan al algoritmo, se les enseña, se les asocian los resultados de la beta HSG, y el 20% de las imágenes restantes se denomina set de pruebas. Estas imágenes se van a correr, nunca pasaron por el set de entrenamiento, nunca fueron parte del entrenamiento, y se corren con el algoritmo para ver si es capaz de lograr la detección del resultado final de ese embrión. Como vimos antes, sin querer solaparme demasiado en las charlas anteriores, bueno, también se empezó a ofrecer esto de manera comercial en equipos, en este caso en timelapse. También nombró Francisco en casos de estudio genético embrionario. Bueno, es una tecnología que empieza de a poquito a filtrarse en el uso diario de las técnicas de laboratorio. Y quizás lo más interesante de la charla, por lo menos para mí, es contar un poquito la experiencia que tuvimos acá en Procrearte junto con Freya, que es una startup que está involucrándose en todo lo que es inteligencia artificial en medicina reproductiva. Fue un trabajo multicéntrico, se contaron con 4.000 imágenes de blastocistos. Procrearte fue el que más aportó al pool de imágenes, y un montón de centros muy generosamente también nos compartieron imágenes. Estas imágenes, de las 4.000 imágenes que tuvimos de múltiples centros, se hizo un proceso de selección. Acá al costadito podemos ver del lado izquierdo los embriones aptos para poder pasar al siguiente paso, y otros embriones que se tuvieron que descartar porque quizás hay interferencia en una pipeta, alguna gota en el microscopio, una imagen recortada. Bueno, esto descartó varias imágenes del estudio, y nos quedamos con 1.784 imágenes seleccionadas. Las
tuvimos que dividir en embriones con hatching y sin hatching, son morfológicamente muy diferentes, y hubo un reparto equitativo de cuántos embriones dieron positivos y cuántos embriones dieron negativos en resultado de beta-HCG. El 75% de los datos se utilizaron para entrenar el algoritmo, y el 25% restante, como vimos antes, siguiendo el diseño de la mayoría de los trabajos, se usó para el set de pruebas. Entonces acá tenemos cómo fueron las imágenes seleccionadas, segmentadas y clasificadas, y se alimentaron todas al algoritmo con las variables del laboratorio asociadas al embrión, que no fueron solo la beta-HCG, sino también se tuvieron en cuenta hicieron una transferencia en fresco o de embriones criopreservados, el score Gardner asociado al embrión, el método si fue ICSI o FIB, y otras variables clínicas del paciente. Los resultados preliminares fueron positivos, obviamente que la idea es seguir mejorándolos, pero la capacidad de predecir una beta positiva resultó en un 60%, y ya las últimas versiones del algoritmo, que se sigue todo el tiempo mejorando, arroja mejores resultados. Acá vemos, por ejemplo, este embrión. Esta es la interfaz de Fraya, donde uno selecciona un archivo, carga la foto del embrión y corre el protocolo, y nos da un índice de éxito, en este caso 0,54, un 54% de chances de tener una beta positiva, y en este embrión el índice de éxito fue mayor, casi un 97%. Así es como se vería el software corriendo en una computadora sencilla. ¿Cómo nos fue en cuanto a los resultados? Bueno, el lote de entrenamiento de estos embriones, del 80% de las imágenes que se utilizaron, alcanzó una buena confianza, un 93%, pero el lote de pruebas un poquito menos. La confianza alcanzada fue ese 60% que charlamos antes. Entonces, para hablar un poquito de los resultados, la conclusión es que el modelo fue capaz de aprender de los aspectos embrionarios. Hay lo que se llama la tecnología un poco de overfitting, que es que el lote de prueba no resultó del todo representativo del lote de entrenamiento, cuestiones que se van a solucionar agregando aún más datos al sistema y subiendo más fotos. Así que, como una experiencia piloto, que es donde estamos parados hoy en día, fue una gran experiencia. Y todo esto trajo el plus de tratar ahora de respetar y mejorar los estándares de calidad sobre la captura de las fotos de los embriones que vamos a usar. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos del uso de inteligencia artificial en medicina reproductiva? Bueno, reforzar criterios de calidad sobre la captura de imágenes, estandarizarlas quizás a lo largo de los centros que participen. Ya hay una segunda versión del segmentador para tratar de obtener imágenes con menor ruido, menor interferencia, que puedan alterar los resultados. Y, como cosa muy interesante, modelos predictivos de otro tipo de situaciones. Se está comenzando con un modelo para predictor de esquemas de estimulación, que se llama Fraya-Drax, y otro modelo como predictor de euplodía y aneuploidía a partir de la morfología, llamado Fraya-Gen. Estos son dos de los proyectos que están en fases iniciales también para sumar al sistema. Esto todo es muy fantástico, pero hay desafíos asociados a esto. Hay que tener en cuenta y tener la precaución de entender el contexto clínico donde opera la inteligencia artificial, para entender los beneficios que pueden ofrecer en complemento a las prácticas actuales. Índice de masa corporal, endometriosis, patología uterina, trombofilia, factor masculino, duración de infertilidad, todas estas características clínicas, estas variables clínicas de los pacientes, no dudamos que si se introducen también en el protocolo como información adicional, podrían mejorar los resultados. Todos estamos hablando del embrión, pero sabemos que no es lo único que necesitamos para que se produzca una implantación. Y sumar esquemas de preparación endometrial, un montón de otros factores de la práctica diaria a los protocolos de predicción, bueno, seguramente mejoren la asertividad de estas herramientas. Así que ese es el próximo paso, parte del desarrollo de la historia clínica digital, y todo tiene este fundamento, tener información de calidad. Cuando nosotros nos juntamos con Fraya,
La frase de Juan, uno de los directores, era que la información es como la nafta del auto, tiene que ser de calidad para que el sistema ande. Y esto es bastante claro, esta analogía, porque necesitamos tener la mejor información, las fotos de determinadas características, de determinada resolución, eso todo estandarizado, y también en un segundo paso lograr toda la parte clínica del paciente que muchas veces se pierde, bueno, también poder capturarla y con eso mejorar la herramienta. Otro de los desafíos que tenemos, ya lo vimos antes, pero es esta dinámica de caja negra de los algoritmos. A veces traen dilemas éticos, carecen a veces de interpretación, o sea, uno tiene el resultado de por qué va a predecir, pero quizás no hay suficientes trabajos que ahora avalen que yo le diga a un paciente que le saqué, le hice, lo corrí por el protocolo y con eso va a tener un 90% de chance de embarazo. Entonces, hay que seguir trabajando en esto, sumar fotos, sumar más trabajos, ver qué pasa con la experiencia a nivel mundial, pero obviamente que es una herramienta muy prometedora. Todos los desafíos, y esto no aplica solo a medicina reproductiva, que tenemos que tener en cuenta, quizás con casi cualquier tecnología que incorporemos, es, ¿funciona correctamente? Ver la performance, ver si hay una validez interna de todo esto, ver la validez externa también, si se pueden generalizar estos resultados en otros lados, y ver la calidad de los datos. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es si lo puedo implementar. Ver si es interpretable, ver la transparencia. Hay un riesgo de reemplazo de habilidades con esto, que es una gran discusión en el mundo, ver si tenemos la infraestructura para hacerlo. Y por última, la tercera pregunta es éticamente correcto? ¿Es legal? Obviamente que hay un montón de gente trabajando con la parte legal y ética detrás de la inteligencia artificial. Cuando un algoritmo toma una decisión autónoma, no está del todo claro dónde se deposita esa responsabilidad. Los aspectos normativos, como siempre, vienen un poquito atrás de las tecnologías, todavía no hay mucha regulación de ningún ente, y debemos también intentar garantizar la privacidad de los datos, de que este algoritmo no se pueda, por ingeniería reversa, tratar de tener algún dato que resulte sensible. Así que bueno, todas estas cosas forman parte de los desafíos que tenemos hoy en día en la implementación de inteligencia artificial en medicina en general. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, probablemente nosotros no veamos todo esto que charlamos minuciosamente o estemos viendo cómo es el proceso de entrenamiento, nosotros como médicos, digo, probablemente las soluciones que tengamos sean estas soluciones out of the box, soluciones que ya están embebidas en alguna tecnología, que ya funcionan, como vimos en el caso de Timelapse o en protocolos comerciales, y quizás como nos pasa con el celular o con Netflix, no nos vamos a dar cuenta que está la inteligencia artificial detrás de eso, dando una mano o brindando un soporte. Pero sí me parece que es interesante que todos sepamos de qué se trata. Esto también nos llevó a tener mayor conciencia sobre la calidad de los datos. Es una de las cosas positivas de hacia dónde vamos con la inteligencia artificial, porque esto aceleró el proceso de digitalización en salud. Para todos hablar el mismo lenguaje, los datos tienen que estar bien digitalizados, y nos pone nuevamente el foco en la calidad de la información. Yo creo que esto todo nos va a mejorar la práctica clínica también. Y por último, para los que se emocionan, quizás como yo, con tecnologías nuevas, o para los incrédulos, traigo una ley que me parece interesante, que es la ley de Amara. Roy Amara lo dijo hace unos cuantos años esto. Él fue el director del Instituto del Futuro de Estados Unidos, y él dijo que nuestra tendencia es sobreestimar los efectos de una tecnología en el corto plazo y subestimar su efecto en el largo plazo. Entonces, cuando una tecnología es nueva, hay una especie de revuelo alrededor de ella, creemos que va a resolver todos nuestros problemas. Los más temerosos creen que va a reemplazar sus conocimientos, y después hay una pequeña desilusión que viene de estas expectativas exageradas que depositamos en una tecnología, que hace que uno pierda un poquito el interés. Bueno, yo creo que estamos en este pico de expectativas sobredimensionadas, pero tratemos de no caer en esta misma desilusión y tratar de llegar lo antes posible a la llamada meseta de productividad, que es cuando realmente se alcanza el equilibrio
de lo que la tecnología puede ofrecer y de las herramientas que va a dar en el uso razonable en el día a día. Así que bueno, muchas gracias por la atención.